Y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 32. Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo un texto, ustedes lean el siguiente. Lucas capítulo 15. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto al padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este dijo: que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Gloria a Dios. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta en el porque este tu bueno era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Amén. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Pero ahora por la palabra que tú nos enseñas, nos instruyes. Y queremos verdaderamente disfrutar de este mensaje, porque hay una enseñanza muy importante, Señor. Oro por mis hermanas y hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Dios, que la palabra del Señor no vuelva vacía, Señor. Que la palabra pueda ser fructífera, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tuviera que poner un título al tema de esta noche, el título sería el siguiente: si caes, Cristo te levantará. Aunque siempre la idea no es esa, ¿no? Siempre la idea cuando iniciamos en el camino del Señor es no caer. Acá hay una figura, ¿no?, de un hijo que tenía todo, pero que de pronto lo pierde todo. Hay otra historia, ¿no?, un símil del el otro hijo que sí estaba ahí, pero hay algo muy importante que su papá le dijo cuando su hijo vino y le reclamó. Y su padre le dijo:
el versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y esa es la situación de nosotros. En la seguridad de la salvación. Tenemos todo. Tenemos a Dios. ¿Qué más podemos pedir? Jehová mi pastor, nada me faltará. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el verso 19 del capítulo 5, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Amén o no hay amén? Ahora, entendamos lo siguiente. Número 1, Dios ha permitido que el Espíritu more en nuestras vidas y Él nos anhela, nos desea celosamente y con este celo nos protege y no quiere que nosotros hagamos ninguna clase de contrato con las cosas pecaminosas del mundo, ¿no? El mundo, hay 3 enemigos en el cristianismo. Uno es el mundo, el otro es la carne y el otro es el mismo diablo. El mundo es un sistema y el mundo siempre va a buscar atraer al cristiano para desviarlo del camino correcto. Lo segundo, en esta parábola el hijo pródigo pidió los bienes. Los bienes pueden representar nuestra libertad, el libre albedrío, la libertad con la cual Dios nos ha creado. En esa libertad, por ejemplo, nosotros decidimos un día seguir a Jesús. Estábamos perdidos, caminábamos sin Dios, como el hijo pródigo, que de pronto se ve perdido y caminando sin Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer eso, que cuando no conocíamos a Dios estábamos perdidos. Bendito sea el Señor. El hijo pródigo tomó esa libertad, ¿no?, de la voluntad de Dios que le había dado y desperdició su vida viviendo perdidamente hasta que llegó a tocar fondo, y el único trabajo que pudo encontrar fue el de darle alimento a los cerdos. Y lo más dramático de todo, que el dueño de los cerdos le dijo: ¿sabes qué? Ni te atrevas a comer la comida de los chanchos. El dolor, el sufrimiento que este muchacho tenía en su corazón. Pero de pronto, versículo 17 es clave para poder entender, ¿no?, cuando uno toma la decisión de regresar. Versículo 17 dice: y él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él volvió en sí. Él estaba cegado por su pecado, estaba cegado por la decisión que había tomado, equivocada. Le pidió, miren, y en el contexto judío, lo que él hizo, lo que él merecía era ser desechado de la familia. Ya, acá está lo que te corresponde, ya no eres mi hijo, te vas, ya no quiero saber nada de ti. En el contexto judío, eso era lo que sucede. Ellos pueden hacer eso, sí, pero inmediatamente la familia, como es un atrevimiento y sale de lo que es lo correcto, la familia lo desconoce. Pero el padre no era así. Y esa es la figura de Dios para con nosotros. Cuando nosotros regresamos al Señor. Bueno, a veces fallamos. Esa no es la idea de fallar. Nosotros debemos mantenernos firmes. Yo le convertí a mis hermanos en el centro de rehabilitación hoy día que estuve en la tarde y les hablé de un pasaje que dice en el libro de Mateo 24: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en este camino, la palabra perseverar significa caminar con insistencia en un solo camino, en un solo rumbo. Ni a la derecha ni a la siniestra. En una sola línea. Teniendo nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es estar consciente de lo que uno ha hecho. En ese momento, él estaba cegado cuando tenía el dinero. Pero cuando se quedó en la ruina más espantosa, él volvió en sí. Fue consciente de lo que había hecho. Volviendo en sí, ver su verdadero estado de esclavitud. ¿Qué cuidaba?
¿A quiénes alimentaba? A los cerdos, a los chanchos. Y lo peor de todo, que ni siquiera le permitían comer. Imagine el hambre que este hombre tenía y lo terrible. A veces me pregunto, si no le permitía comer la carne de los cerdos, ¿qué tipo de alimento le permitiría comer? La idea era que los cerdos comían mejor que él. Volver en sí significa estar dispuesto a retomar el rumbo, el camino. Aun cuando quizás las exigencias propias ameritaban algo muy importante que uno tiene que hacer, y es humillarse. Humillarse. Y él, en capítulo 19, a ver quién lo puede leer, Lucas 15, 19, ¿qué dice? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mira, él vuelve donde su padre. Su padre lo esperaba siempre. Miren la idea de Dios. El padre siempre está ahí, pendiente de sus hijas, de sus hijos. Pero cuando él regresa a Dios, él le dice, Señor, ¿sabes qué? Le dice a su papá, verso 19, le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Anteriormente le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero lo maravilloso, y acá está la figura del padre y de ese hijo que de pronto toma el camino equivocado. Me hubiera gustado ver a esos dos muchachos que ven en el día de hoy, porque los dos son esos hijos pródigos, que caminaban en un tiempo con Dios y de pronto se desviaron. Pero no han venido, pero no pierdo las esperanzas de que vengan. Se va a seguir orando por ellos, ¿no? Este muchacho reconoció de que ya no era digno de ser llamado su hijo. Él estaba dispuesto a hacer lo que le exigiera su padre, ¿no? ¿Y qué era lo que su papá le iba a exigir? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2:5 para poder entender cuál era el requerimiento que su papá, según este pasaje de Apocalipsis 2:5, le iba a hacer. A ver, hermana María Jesús, léalo usted. Apocalipsis 2:5. Hoy día vamos a participar todos los que podamos. Y arrepiéntete. Cuando uno se arrepiente, ¿de qué tiene que arrepentirse? De sus pecados. Y este muchacho dijo, he pecado contra ti y contra el cielo. Y la palabra de Dios dice que uno tiene que arrepentirse. Pero para uno mostrar un verdadero arrepentimiento, tenemos que humillarnos. Tenemos que sentir dolor por lo que yo he hecho, por el pecado que yo he cometido. Para que así pueda conmover el corazón de Dios y Dios puede decir, verdaderamente te perdono. Y pueda ser restituido en el caminar de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es salirse del camino. Pecado es apartarse de la senda. Pecado es darle la espalda a Dios. Pecado es transgredir las leyes de Dios. Pecado es hacer lo malo. Y todos nosotros, de alguna forma, de alguna manera, en algún momento, hemos pecado antes de conocer a Dios. Ahora la idea, como ya cristianos, tenemos que esforzarnos para ya no vivir de esa forma. Tenemos que vivir como cristianos, como creyentes. ¿Amén o no hay amén? Pastor, ¿y si fallo? Pues Dios no está con un garrote para venir y darte de palos, no. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Jesús está para restaurar. Y muchas veces vamos a ver personas que vienen así con sus cargas, con sus heridas. Pero lo maravilloso que Dios restaura esos corazones heridos, restaura esas vidas. ¿Amén o no hay amén? Aleluya. ¿No? En Lucas capítulo 15, 18. Ahora sí, el que le encuentra primero lo puede leer. Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi
les diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, acá hay una palabra que es clave para poder volver. Se llama acción. Es la decisión que nosotros tomamos, ¿no? Que nosotros tomamos para regresar. Este hijo tomó esa decisión. Voy a volver a donde mi padre. Aunque el pecado, ¿no? Y esto tiene que ver con la falta de autoestima, lo había tirado tan bajo que él se comparaba con uno de sus jornaleros. Y no es que uno hace decisión de persona, pero el padre era el dueño de la hacienda. Los jornaleros eran los trabajadores que trabajaban para él, como cuando él estuvo trabajando para ese dueño de los chanchos. Pero él era hijo. Y una de las cosas que nunca tenemos nosotros que olvidar es lo que somos, a pesar de que somos hijos, hijas de Dios. Y valemos la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y no solo eso, porque uno puede fallar, uno puede equivocarse, pero esa no es la norma en el cristianismo. Pero pastor, y cuando eso pasa, pues arrepiéntete, vuelve en sí, como este hijo pródigo, y ya no peques más. Ya no hagas lo incorrecto, así de simple. Se recuerdan esa historia, ¿no? Había una mujer que le encontraron en el mismo acto del adulterio y los sacerdotes, los fariseos, la trajeron, ¿no? Y debieron haber traído a los dos, pero solo, mire, qué curioso, trajeron solo a la mujer y la tiraron al suelo. Y le dijeron a Jesús, Jesús, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. La ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú? Y Jesús estaba ahí jugando con la tierra. Y levanta su mirada y le dice al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos fueron confrontados con su propia realidad. Y las piedras empezaron a caer al suelo, hasta que la mujer se quedó sola. Y Jesús le dijo, ¿dónde están mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y después le dice, anda y no peques más. Mira cómo Dios restauró a esa mujer. No estoy seguro, pero no sé, me parece que esa mujer fue María Magdalena. Posiblemente, no lo sé, no puedo asegurarlo. Lo voy a investigar, creo, es una tarea que yo tengo para mí, ¿no? Pero lo cierto es que esa mujer era una mujer que pecó. Pero fue una mujer a quien Dios restauró. A una mujer que después se convirtió en una seguidora del Señor. Como nosotros. Somos seguidores del Señor, porque amamos a Dios. No nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. No nos olvidemos lo que hemos sido en una vida sin Dios. ¿Amén o no amén? Entonces esa acción es muy importante. Y por último, y esto es algo importantísimo, es la confesión. Este muchacho prácticamente admitió su culpabilidad, ¿no? Este muchacho, ¿no?, le dijo a Dios que había pecado y a su padre que había pecado. Y saben una cosa, el protagonista, cualquiera podría pensar, ¿no?, que el protagonista más importante era el padre y el hijo. No, el protagonista más importante era Dios, porque el que perdona los pecados es Dios. ¿No te da alegría eso? De saber que nosotros somos personas perdonadas por Dios, que vivíamos sin Dios, con esa carga de culpabilidad, pero de pronto Dios dice, dame tu carga, dame tu pecado, y ahora quiero que vivas en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Hay dos cosas que hacer inmediatamente cuando pecas: confesar tu pecado y confiar en su promesa que Él es fiel. ¿Para qué? Para perdonarte. Yo he conocido muchos cristianos que a pesar, pastor, yo no sé cuántas veces le he dicho a Dios, perdóname, pero sigo sintiendo ese peso. Es que no has aceptado el perdón de Dios. No va, ay, ya le dije a Dios que me perdonara, pero ¿por qué me siento así, tan mal? Porque no has aceptado su perdón. Vamos a 1 de Juan 5:19 para ver qué la Biblia dice. 1 de Juan 5:19. A ver, Juan Marcos, léelo tú, por favor.
Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No, perdón, me equivoqué, hijo. No es Primera de Juan 5, 19. Es Primera de Juan 1, 9. 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar algunos pecados. No, todos. Pero el problema muchas veces que yo he visto, que veo a muchos cristianos con su carga de culpabilidad. Y no viven felices. No son libres. ¿Por qué? Porque pero yo le he dicho que me perdone. Pero no les he entregado tu carga de culpabilidad. Y cuando uno entrega sus cargas de culpabilidad, uno es libre. Uno ya no siente ese peso. ¿Cuál es ese peso? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. David, léelo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque el pecado es un peso. Y muchas veces es un peso no abrumador. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe y empieza a atacarte en tu mente. Sí, tú no eres digna, tú no eres digno, tú no mereces el perdón. Eso pasó con Judas. Los demonios empezaron a atacarlo en su mente. Su carga era tan pesada, había traicionado al Señor Jesucristo. Lo veía llevando y caminando al Gólgota. Y los demonios decían, por tu culpa, por tu culpa. Eso no dice la Biblia. Pero uno puede pensar, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Que él corrió al árbol, colgó la soga y se ahorcó. Y se perdió por toda la eternidad. Por eso aun cuando sea lo más mínimo, uno tiene que decir, perdóname. Perdóname. Y Dios perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Aun cuando quizás uno puede decir a otra persona, perdóname. A veces pasa esto, no en la mente muchas veces. Perdóname, pero en la mente, pero no me voy a olvidar lo que tú hiciste. Y por esas situaciones muchas veces vemos todavía, ¿no?, que hay una tensión en esas personas. Que cuando yo lo veo, ya no lo veo con buenos ojos. ¿Eso agrada a Dios? No. Tenemos que gozar de la libertad. Y si hay algo que Dios quiere, amados hermanos, es que podamos nosotros gozar de esa libertad. Nosotros confesamos directo a Dios, ¿no?, porque hemos desobedecido su ley, porque nos hemos apartado de su santidad y con nuestro accionar hemos herido a Dios también. Porque Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo se contrista cuando uno falla. Y uno siente ese dolor, esa tristeza. Hice mal, Señor. Y uno va a Dios y dice, Señor, qué bueno, Señor. Sé lo que tengo que hacer. Yo recuerdo mi inicio, hermano, yo 3 meses antes de convertirme, yo iba a la iglesia. Pero seguía tomando, seguía drogándome. Y aparentemente no, en esos 3 meses parecía que yo me había convertido. Mi aspecto físico había cambiado, me vestía bien, pero seguía haciendo lo malo. Salía del culto y seguía haciendo lo malo. Quizás ya no en la dimensión que yo acostumbraba a hacerlo. Hasta que yo me tuve que arrepentir porque entendí que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Esos 3 meses yo no lo cuento como conversión. Pero qué lindo, amados hermanos, es cuando tú puedes sentir ese aprecio y ese amor de Dios porque tú sientes esa libertad. Quiero terminar leyendo San Juan, capítulo 8. Y en este punto quiero hablar
acerca de la gravedad. Algunos no entienden esto. Algunos quizás lo ven como algo subjetivo, como vamos a ver en el contexto de los fariseos, de los sacerdotes que estaban con Jesús. San Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. San Juan capítulo 8, del versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes, el 32. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo debemos vivir nosotros? En esa libertad. Pero no para hacer cosas malas, sino para consagrar nuestras vidas, para buscar de Dios, para caminar con Dios, para llevar este mensaje, para compartir la palabra, para sentir compasión también. Me dio mucha tristeza hoy día de los aproximadamente, la última día que fuimos con el Ministerio de Alabanza al centro de rehabilitación, habían ¿cuánto? Unos 30 y tantos, ¿cierto? Y yo había menos de 15. Y yo les pregunté, ¿qué pasó? Algunos ya salieron, otros se fueron, otros su familia viendo los sacó. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué será de esos muchachos? Esto es para orar más. Eso es para implorar más a Dios para que esos chicos sigan en la senda correcta. Y sabe Dios lo que ellos tendrán que enfrentar. Pero también es para orar por esos casi 15 que han quedado ahí, que están ahí perseverando, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por último, Dios siempre quiere lo mejor. Escucha, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Amén. Eso es para ti y eso es para mí. Dios siempre quiere lo mejor. Y lo mejor está en este camino. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a decirle a Dios, Señor, gracias. Gracias, Dios, por conocerte. Gracias, Dios, porque quizás en algún momento yo fui un hijo pródigo, una hija pródiga. Y me aparté del camino tuyo. Conocí el camino de Dios, pero en algún momento me desvié del camino. Pero Dios me reencontró y me volvió con lazos de amor. Y nuevamente me trajo a su camino, Señor. Y aquí estoy, Señor, perseverando. Padre, y yo sé que algunos, Señor, se convirtieron y están perseverando. Padre, que nunca retrocedan, Señor. Que nunca se desvíen del camino que tú les has puesto, Señor. Más por el contrario, Señor, que en su corazón siempre haya ese anhelo, ese deseo de hacer. En nuestro corazón siempre haya ese anhelo, ese deseo de hacer las cosas bien para ti, mi Dios. Padre, yo te ruego en esta noche, Señor, que la palabra de Dios no vuelva vacía, Señor. Y si estamos en este camino, tenemos que perseverar en este camino. Y que en este camino también, mi Dios, tenemos que orar por los que no están caminando contigo. Quiero orar por Wilfredo, quiero orar por Freddy, una vez más, Señor. Tráelos, Señor. Ellos necesitan de ti. Y yo me pregunto, Señor amado, ¿cuántos Wilfredos hay en el camino? ¿Cuántos Freddy, Señor, hay en el camino? Gente que sufre, gente que está perdida, Padre. Pero tú los puedes transformar, Señor. Porque muchos de nosotros hemos sido como ellos, Señor. Pero un día te conocimos, Señor. Y nuestra vida cambió para siempre, Señor. Y gracias, Dios, por estar en ese camino contigo. En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que le dé un aplauso a Dios en esta noche. Pero un buen aplauso. Aleluya. Por lo que Él es para nosotros.